3. Gloria a Dios. A Jesucristo. Bueno, buenas noches. Hoy traje para compartir un tema con título: es la vida escondida. La vida escondida que ya presupone la fe. ¿Saben qué es presuponer la fe? Poner antes la fe. Si vos no tenés fe, no podés ver la vida escondida. No podés vivirla. La vida escondida se vive por fe. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra relación con Dios? Cuando oramos, cuando confiamos en Dios, viéndolo aparecer así físicamente. No, por fe. Creemos que Él nos oye. Amén. Confiamos en el testimonio bíblico, tenemos muchas razones por las cuales confiar, muchas pruebas contundentes, por eso Lucas escribía lo que ha sido ciertísimo entre nosotros, lo que hemos visto. Esto les testificamos, lo dice Juan en su carta, lo dice el apóstol Pablo. O sea que todas las pruebas de la historicidad, de los hechos concretos, ya las tenemos. Ya podemos confiar en que este libro de la Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, es fiel. Amén. Es el libro por el cual Dios nos da una palabra que es su palabra, por eso la llamamos su palabra. Si bien la escribieron hombres, sabemos que fueron inspirados por el Espíritu para que ellos recordaran las palabras del Señor. Ellos mismos fueron los que escucharon de la boca de Jesucristo mismo, que el Señor dijo: mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces eso es presuponer la fe, o sea que dice que la fe viene por el oír la palabra. Y hay para aquellos que escuchan la palabra y creen, y creemos, una vida escondida. Una vida escondida. Una vida que se vive en privado, pero se hace pública. Y que nos llama como discípulos y como iglesia a vivirla delante de Dios y de los hombres, esta vida. Hay dos pasajes claves que hablan de esta vida. Muchos más también, pero bueno, hay dos básicamente que están en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Quiero que vayamos. Y Mateo 13 vamos a leer el 11 y el 2. Perdón. Todos acá, veo caras nuevas por acá. Allá, todos conocen el Evangelio. Ya no hay nadie que no conozca el Evangelio, ¿verdad acá? Todos. Así que, porque el Señor viene hablando de la semilla del sembrador, que es la palabra de Dios. Y va a decir, en el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que la fe viene por el oír. Si tienen, escuchen. Pero después dice, vamos a leer el 10 y el 11, lo leo así para hacer rápido. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Después va a decir por qué. Dice: y porque a cualquiera que tiene, se le dará. Mas a aquel que no tiene, aún lo que tiene, porque en otro de los evangelios dice: a lo que piensa tener, aún lo que tiene, ahora se le quitará. ¿Qué tiene? Porque uno dice: al que tiene, se le dará. Pero eso es una respuesta, porque al que tiene, se le dará. Entonces, ¿qué es lo que tiene que se le va a dar? Porque, claro, la fe es el oír con fe. Pero ¿qué dice? En un momento dice: pero no aprovechó la palabra por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron.
Entonces, en este contexto vamos a ver que después la gente escuchaba, pero oían pesadamente, dice. Porque escuchando no entienden y viendo no perciben, dice. Vamos a leer. Entonces esto se lo adelanto porque tenemos que entender la importancia de primero estar oyendo la palabra con fe. Dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree que hay un Dios debe saber que Él es el que premia a los que le buscan. ¿Qué buscan? Sí, buscan a Dios. Porque eso después lo vamos a ver. Hay gente que va tras las riquezas. Entonces Dios es una manera, es un medio. No es el fin. Y vieron que los filósofos dicen, el hombre no es un medio, es un fin en sí mismo. Bueno, mucho más Dios. Dios es el fin en sí mismo, en realidad. El hombre es el medio por el cual Dios es adorado, alabado. Vamos a leer entonces acá, seguimos leyendo hasta el 16. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por palabras. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y y viendo veréis y no percibiréis. Hasta ahí un segundito. Fíjense que dice, al que tiene, lo que tiene le será quitado. Y está hablando de personas que tenían el llamado, la ciudadanía de Israel, si se quiere. Eran los judíos, eran del pueblo, tenían ese privilegio de ser del pueblo escogido, los pactos de los patriarcas, ser de la circuncisión, ellos tenían esa posibilidad. Sin embargo, ellos que tenían que estar esperando al Mesías, les será quitado, dice. ¿Les será quitado qué? Su lugar, porque dice que son desechados. Cuando no recibieron a Cristo, todo lo que le recibieron, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que rehúsan recibirlo, no creyeron en su palabra, ¿verdad? Entonces acá, y hay otra cosa, no solo que tener esa posibilidad les es quitada en el futuro. Lo que pensaba tener, por eso dice en el otro evangelio, lo que piensa tener, aún lo que piensa tener le será quitado. Nosotros somos hijos de Abraham, sí, nosotros. Dice, no empiecen a decir así, le dice Juan, el Bautista. Entonces, ¿se entiende eso? Muchas veces, esta cuestión de oír erradamente, oír sin recibir la palabra, hace que no produzca fruto. Y entonces lo que pienso tener, que era una recompensa, una ganancia o algo, no tengo nada. Iba a tener un lugar en el reino. Señor, Señor, ábrenos. Señor, no sé quién soy. ¿Se entiende? Entonces acá es la manera que uno escucha, cómo recibe la palabra, es fundamental. Porque el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Entonces acá lo que estoy haciendo es una introducción para saber, a ver, la vida está escondida. La vida está escondida, no es, bueno, sí, esto es algo que, una pavada. No, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Los misterios es algo que está oculto a la vista de todas las personas. No es que todas las personas, sí, conocemos la Biblia, conocemos los misterios de Dios, conocemos todas las cosas y... No, en realidad hay muchas cosas difíciles de entender, muchas cosas que no se pueden recibir si no es por fe. Si no es por fe, si no es creyendo que lo vas a recibir. Entonces, de manera que se cumple en ellos la profecía que dice, de Isaías, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, este pueblo, está refiriendo a los judíos. Fíjense que nosotros como cristiandad estamos en el lugar de ellos ahora. Sí, tienen la Biblia, tienen los estudios bíblicos, tienen las iglesias, pero... ¿tienen la vida? ¿Tienen los misterios del reino? ¿Asidos? ¿Y están buscándolos? Dice, porque
el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa conversión que viene de corazón, de un entendimiento profundo que es de corazón. Si uno oye pesadamente, superficialmente, sí, más o menos, sí, me parece, no puede abrazar y amar al Dios de la gloria. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice el Señor a sus discípulos. Después les explica la parábola del sembrador, que todos la conocen, la parábola del sembrador, no todos. Vamos a preguntar, entonces, ¿qué se le dará? ¿Y qué es lo que tiene primero? Al que tiene, se le dará. ¿Qué es lo que tiene? Porque la fe, yo tengo fe, es un medio. Es un medio, dijimos. No es el fin en sí mismo. La fe es una confianza. Es un creer confiando en que esto es verdad. ¿Entiendes? Es creer esperando que lo vas a obtener, que Dios te lo va a dar, que va a suceder. Eso es fe. Pero no es algo que yo tenga asido. No es algo, ¿se entiende? Es una confianza que me acompaña. Por fe es, yo sé que para allá es el camino y camino. ¿Se entiende? La fe me ayuda. Pero vamos a leer en 1 de Pedro 1:23, un versículo que nos dice qué es lo que tenemos que nos hace acreedores o dignos, poseedores. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, dice. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que es la simiente incorruptible. Esa es la semilla del sembrador. Nosotros renacimos, esa es la nueva vida. Arranca una vez. ¿Se entiende? Comienza una vez, vivimos. Ahora, como vivos de entre los muertos. ¿Qué nos dice la Biblia para disgusto de todo el mundo? Jesús es la verdad. Amén. Amén. El camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Entonces nosotros somos los enemigos, estamos en enemistad. En realidad todo el mundo está en enemistad con Dios y el Evangelio es de la reconciliación. Le decimos que se reconcilien con Dios. Entonces, Dios siendo bueno, el que da dádivas y gracia y abundante bien para todos, nos llama a su reino y a la comunión con Él. Y ahí hay una vida que se vive en secreto con el Señor. Entonces, al que tiene esta vida, al que ha nacido de esta simiente incorruptible, se le dará. Esos son los que producen fruto. Porque esos son los que reciben recompensa. Como son un buen árbol, producen fruto y reciben recompensa. Porque tienen la vida, producen frutos dignos de esa vida. Son nacidos, renacidos. Los otros no se convirtieron de corazón. Por eso dice, oyen pero no entienden, ven pero no perciben. ¿Para qué? Para que entonces terminan no entendiendo de corazón para convertirse y poder ser sanados. ¿Cuál es nuestra enfermedad? El pecado. ¿Qué es el pecado? Enemistad con Dios y con toda su voluntad declarada en la ley. Entonces, ¿qué nos pasa? Mientras seamos hombre natural, carnal, vamos a ser enemigos de Dios. Vamos a disfrutar del pecado.
vamos a tenerlo por algo natural. Cuando somos renacidos, venimos a una vida que está escondida. El mundo no la percibe, porque para el hombre natural es locura, porque es de discernir, de entender espiritualmente. Pero a nosotros el Espíritu nos da el comprender lo que Dios nos ha concedido. Nos revela las cosas que no se ven. Entonces vamos a seguir con Mateo, que les explica la parábola, pero después de la parábola de la semilla, y demostrar cómo la semilla, los 4 terrenos en los que cayó, solamente en los que tienen un corazón bueno, que entiende la palabra y da fruto con perseverancia, esa es la que finalmente es la que va a recibir recompensa. ¿Verdad? Le refirió otra parábola. Y esta parábola también es muy importante porque habla de cómo se vive en el mundo el Evangelio. Cómo se presenta, cuál es el campo de batalla. Y después vamos a ver un poquito más porque, como dijimos, ¿con qué hay que relacionarlo? Nosotros dijimos que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo en la tierra, que tiene un ministerio, que todos unidos somos el cuerpo del Señor, Él es la cabeza y Él nos manda ser testigos, ser discípulos, vivir su vida en la tierra, proclamar su palabra. Dijimos que no hay otro que no seamos nosotros que vaya a proclamar el Evangelio de Jesucristo. No hay otra iglesia que no sea la de Jesucristo la que le va a anunciar la verdad y la salvación al mundo. ¿Verdad? Entonces, así lo servimos al Señor. Ahora, si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Nosotros somos la sal, somos la luz. Si no alumbramos, no servimos. Si no salamos al mundo, no servimos. Entonces, esta es parte de nuestra vida, de nuestra nueva naturaleza. Nuestra naturaleza es ser luz y sal. Porque hemos sido transformados, hemos sido sacados del mundo donde vivíamos, de las tinieblas en donde estábamos, y en el nuevo reino de su Hijo vemos cosas que tienen que ver con la fe, cosas que van a venir. Por eso también la esperanza es, cuando se cumpla, todo lo que nosotros anduvimos por fe y no por vista, finalmente va a tener su bienaventurada esperanza, concreta, cumplida. Ahora ahí está, al que le predicamos al Salvador del mundo, acá está. Acá está el día del juicio. Con tus ojos mirarás la recompensa del malo. Entonces, mientras tanto uno lo dice, pero no lo ve. Pero cuando suceda, por eso es la fe, si el Señor dice, hallará fe cuando venga. Seguimos leyendo entonces del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30, que es la parábola. ¿Qué lees, Gaby? Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y el fuego. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde entonces tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres entonces que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, aten a manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi reino. Esa es la parábola que la dijo a la gente, a todos los que estaban escuchando. Y después, más adelante, ahora entonces vamos a leer la explicación. Sus discípulos se acercaron y dijeron, entonces del 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. No la entendieron ellos tampoco. Entonces necesitaban una explicación. Vamos a leerla entonces. Nosotros tenemos
la posibilidad de que dice, a ustedes les es dado conocer, saber los misterios. Ahora, el ser dado es la revelación. Es esa fe, ese don de Dios. Porque cualquier persona en el mundo entero, hoy que la Biblia está en miles de idiomas, puede agarrar y leerlo. Pero ¿quiénes son los que pueden tomarlo? ¿A quién les es dado creerlo y vivir por esto? Vivir por esto. Eso es vivir por una promesa. Por fe. Acá te está diciendo lo que va a ocurrir. Acá nos dice lo que va a ocurrir al fin de la era. Cuando la humanidad ya haya muerto generación y generación y generación y ya se hayan cumplido todas las cosas anunciadas y venga el Señor, ahí va a pasar esto que vamos a leer ahora. Lo está explicando. No, quería agregar que, claro, el propósito de las parábolas, como vos empezabas hoy recitando, dice, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino. Pablo en Corintios dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, esa escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hoy Lolo mencionó un versículo que lo tengo anotado acá, que es que Él pagará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Por qué buscan gloria, honra e inmortalidad? Porque hay un Rey de gloria, inmortal, de quien le pertenece la honra. Amén. Y que honra a los que le sirven. Amén. No porque son muy bonitos, entonces, mira qué copados que son estos, se ganaban el campeonato y le vamos a dar. No. La gloria, la honra y la inmortalidad que el Señor propone es la suya. La del mundo es vanagloria, una honra pasajera, que son los aplausos que se van con el tiempo, y después, nada, muerte, nada de inmortalidad. Ahora, uno puede decir, ¿será verdad la inmortalidad? Pablo escribe en Tito, el cual sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad. Yo creo que de las cosas que más me impactaron en la vida fueron cuando me hablaron de la inmortalidad, la vida eterna. Gabriel, yo me acuerdo de palabras que cuando me hablaba de la resurrección, y uno queda asombrado. Y eso realmente uno se agarra de eso. Puede decir, bueno, todavía no lo puedo ver del todo, pero es por ese lado seguro. Es por este lado seguro. Después uno va madurando, va viendo. Sí, realmente, como los de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Y se fijaran en las escrituras cada día a ver si eran así. Entonces uno va a las profecías, las promesas, sí, va a venir el Señor. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo se va a dar? Y acá, cuando vemos la parábola esta, que nos da un cuadro muy completo, muy general en el sentido de que abarca a toda la humanidad. De los tiempos del fin, vamos a leerlo. Y la creación. Amén. ¿Cintia querés leer? Sí. Del 36 al 43. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. El llamado es a oír, a entender y creer. Fíjense que dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto que recién el versículo que recordaba Marcelo, para nuestra gloria.
La gloria es ese brillo, van a resplandecer como el sol, los justos, los que van a ser recompensados, los que con lágrimas sembraron, con regocijo, segarán con regocijo. Gaby. Acá no hay indeciso ahora. ¿No hay tercera posibilidad? Acá, no la veo. Acá o estás con, no, y dice que los hipócritas van a estar con los... A veces se justifica, si no, bueno, yo tampoco lo soy, hermano. Sí, tampoco. El diablo trata de engañarnos, haciéndonos ver que somos un poco buenos. Nos llevamos a la iglesia y nos portamos bien. Entonces uno no se aferra a la fe verdadera que es la que lleva a la salvación. La fe genuina, que te justifica un poco, porque bueno, otra mano sos una buena persona. Y totalmente te está engañando, porque la salvación es por fe en Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna justificación para que se porta bien y para que es buena persona. Entonces ahí está el engaño del diablo en el medio. La palabra del Señor dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Siendo malos. Fíjense que el fin... No, el otro día escuché que la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es que la única que no es por obras. Y pensé, es cierto. La salvación no es por obras y el nuevo nacimiento tampoco. El nuevo nacimiento no es por obras. Somos creados en Cristo Jesús, porque en el pasaje de Efesios 2, que dice, por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Después dice, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero somos creados en Cristo Jesús, significa que tenemos un nuevo nacimiento, de la simiente incorruptible, que nos da el Espíritu Santo y que nos lleva a ser guardados por el poder de Dios para ese día. Él nos preserva para su reino. Él nos preserva, nos guarda. Entonces, todo eso es por gracia. No porque lo merecemos. En ningún momento lo merecemos. Pero lo que uno reciba de recompensa es fruto de su labor. Porque Israel pagará. Es más. Sí, pero es como eso, ¿no? Es el pago, no Claro. la recompensa, no la... Claro. Ahora, quería remarcar que él dice, el enemigo, en el 39, que la sembró, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Recordamos cuando el Señor dice, vendrá con sus ángeles, en Judas escribe, con sus millares de ángeles. Entonces, eso nos muestra un fin de los tiempos terrible. Terrible, no es, si uno lo tiene que hacer, es la película apocalíptica, ¿no? Los cielos encendidos, ardiendo, las obras ¿no? serán destruidas, dice. Fíjense la relación del horno de fuego, que dice acá, con la carta del apóstol Pedro que dice, se encenderán los cielos y las cosas ardiendo, se fundirán, los elementos ardiendo se fundirán. Ahí van a quedar todos los que van a estar en el lloro y crujir de dientes. Por eso es terrible. Ahora, fíjense que la palabra, el Señor dice que la semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo. Ahora, nosotros recibimos esa semilla, nos convirtió. El Espíritu convence de pecado, justicia y de juicio. Lo vimos el otro día. Cuando nosotros somos convertidos, pasamos a ser discípulos. El que cree viene a ser llamado a ser un discípulo. Al discípulo, el Señor lo lleva y le dice, a ustedes les es dado conocer los misterios. A ustedes les es dada a conocer estas cosas. La vida secreta se las voy a contar yo, le dice el Señor. Yo tengo una comida que comer que ustedes no tienen. Les explica.
¿Cuál era la comida del Señor Jesucristo? Que ellos no conocían. Hacer la voluntad de su Padre. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir acá mismo al versículo 44, que es el versículo que continúa, no estamos salteando. Pero el 44 es un solo versículo que nos da otro cuadro completo de cómo es el reino de los cielos. Y nuestra relación, nuestra respuesta, nuestra vida en consecuencia. Vamos a ver el 44. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y con gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Para qué compra el campo? Para quedarse con el tesoro. El bicho, Vamos a tener esto en mente, porque acá estamos, que un hombre halla el tesoro, estaba escondido, compra el campo, no, lo esconde de vuelta. No, vende todo. Sí, pero esconde de nuevo el tesoro. Yo sé que está acá, lo escondo, nadie lo ve. Tipo vende todo para quedarse con ese campo. Cuadro, el loquito este vendió todo lo que tenía para quedarse con un campo. No es razonable. Pero el tipo sabía que había un tesoro ahí. Seguía escondido el tesoro. Mientras tanto, él sabía lo que le esperaba, era quedarse con el tesoro. Pero más allá de esos comentarios, al margen, quiero que vayamos a Mateo, estamos en el libro de Mateo 16. Vamos a leer del 21. Bueno, del 21 al 28. 16. Sí, Mateo, Mateo 16. del 21 Al 28. Al final del capítulo. dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Señor el apóstol Pedro había tenido la revelación de Cristo justo antes de este incidente. Quiero que analicemos esto, porque acá vemos dos caminos: las cosas de los hombres y las cosas de Dios. El Señor lo muestra, se lo plantea. El Señor habla de su necesidad de sufrir, de padecer. De ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sabía claramente el Señor cuál era su misión, cuál era su futuro,
Su destino era venir a dar la vida por el mundo. Su vida por el mundo. Y tenía que padecer. Tenía una misión, la cual le iba a costar la vida. Cuando leemos en la carta de los apóstoles dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. El que se quiera callar, el que no lo quiera confesar, el que no quiera vivir una vida de acuerdo a la ley de Dios, capaz que tiene, ¿no?, la amistad del mundo. Pero sabemos que tarde o temprano, claro, padecerá persecución. Ahora, entonces Pedro, que tuvo la revelación, que ya era la piedra, ¿no? dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, acá vemos que, ¿cuáles eran las cosas de los hombres? Sí, zafar. Una vida cómoda, una vida tranqui. Muy fanático. Una vida bien. Claro. Sin Va mucho a la iglesia. sacrificio. Una vida sin sacrificio. Ya, si tenés que ir a sacrificar, no. Por favor. Satanás no te va a sacrificar. Eso es contra mí. Satanás, ¿qué dice? No, mientras no hagas nada y no te sacrifiques, a mi reino no le pasa nada, que es de las tinieblas. Ahora, cuando un cristiano viene a sacrificarse, sacrifica su comodidad, sacrifica su reputación, sacrifica su bolsillo por causa del reino, y viene y da a la iglesia y ayuda a los cristianos y va y predica, y ya está jugando en contra. Ahora, eso de poner la mira en las cosas de Dios tiene que ver con esta vida que después dice el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que la única manera de seguirlo a Él es tomando la cruz. Es yo negarme a mí mismo. Y eso es lo difícil. ¿Por qué es lo difícil? Porque es la única vida que creo tener. Mientras yo tenga nada más que esta vida, no voy a estar dispuesto a soltarla. No voy a estar dispuesto a sacrificarla. Si es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Que déjame disfrutar, no va a haber más nada. ¿Y qué dice Pablo el apóstol? Si batallé contra fieras y todo lo que sufrí, lo sufrí y no hay resurrección de muertos, comamos, bebamos, que voy a morir mañana. Es una lógica impecable. ¿Para qué me sirve todo lo que hice? Dice Pablo. ¿Para qué me hice? Sería el más infeliz del mundo. No tendría sentido. En cambio, nosotros vemos que sí, tiene una esperanza. Ahora, entonces, nosotros llegamos al terreno, vemos el tesoro que es Cristo, lo vemos acá, tapado entre las páginas, el Espíritu Santo lo desentierra, acá está el tesoro. Este es en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo. Acá encontraste todo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y ustedes tienen, dice, todo es vuestro. Y ustedes de Cristo. O sea, cuando tenés a Cristo, lo tenés todo. Entonces, ya no es que vos, tu vida es lo que tenés ahora. No. Que dice, vamos a Colosenses, rapidito, en Colosenses 2, que dice, 3, 1 y 4, si no me equivoco. Sí. Ahora lo vamos a leer. Vamos a volver a Mateo porque lo estábamos leyendo, pero para que vean que esta vida, este tesoro, Colosenses 3, 1 al 4. Esto, es decir, si resucitaste, si renaciste, es porque tenés otra vida. La vida oculta,
La vida de Dios, la secreta, la que el mundo no puede recibir de una manera racional, porque se ha de discernir, y esto de discernir es entender espiritualmente. Y el Espíritu de Dios es el que participa en la creación, el que creó todas las cosas, y el que da vida y llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros, por la fe, creemos haber sido el universo constituido de lo que no se veía. Los científicos que buscan una explicación, a ver, una partícula que podamos ver, medir, a ver cómo explicamos, porque la verdad que no, es Dios, el invisible y eterno poder de la deidad creando las cosas. Y nosotros hemos recibido la palabra de ese Dios que nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida en Cristo, nos perdonó en la cruz y nos hizo nuevas criaturas. Y ahora nos dice, mirá, esta nueva vida, ustedes están llamados a vivirla como Cristo la vivió en este mundo. Amén. Cristo no tenía menos recursos que nosotros, tenía menos dinero que nosotros. Es más, tenía un grupo de muchachones que no tenían muchas luces. ¿O no? Claro. No agarró Sócrates, Platón y Aristóteles, los juntó y bueno, vamos. Claro, unos centuriones romanos ahí que fajaron a todos. No, nada. Entonces eso, dice, bueno, nosotros podemos hacer la obra. Y sí, si la iglesia hace eso. Somos los loquitos del mundo. Sí, porque a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno. Es locura porque es algo tan poderoso, tan maravilloso, tan bueno, que en medio de tanta ignorancia, tanta oscuridad, tanta maldad, ¿no? Es como que el sol no lo podemos ver. Estamos tapando, pero bueno, como decía Lewis, escribió una vez, aunque un loco escriba en la celda de su cárcel ahí, dice, el sol no existe, no puede opacar ni un ápice de la gloria del sol. Entonces pasa lo mismo con Dios. Nosotros sabemos que el Señor vive, que el Señor resucitó, que el Señor ascendió y va a volver. Y no va a volver así, algo sutil, algo suave. Los hombres van a tener que padecer realmente las consecuencias de su incredulidad voluntaria, de su rechazo a la palabra, porque agradó a Dios así salvar al mundo, por la predicación de la cruz de su Hijo crucificado. Y la resurrección del Señor para nuestra esperanza. Vamos a ver entonces el 3, 1 al 4, y vemos que esta vida, si la tenemos, es un llamado a vivirla. Colosenses 3. Del 1 al 4. Sí, pero... Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. El 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto, el paralelo, no ponen las cosas en la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, que le dice el Señor. Acá le dice, no pongamos la mira en la cosa de la tierra, sino en la cosa del cielo, celestial. Porque han muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La pregunta es, ¿hemos muerto? Tenemos que hacer morir lo terrenal. Pablo lo da por hecho, es un hecho jurídico, un hecho legal. En Cristo morimos juntamente con Él y en el bautismo somos sepultados con Él en el bautismo. ¿Para qué? Para ser llamados a una nueva vida. Por eso todos los que pasan por el bautismo están confesando que
Cristo murió por nosotros. Y entonces dice, entonces ya no vivimos para nosotros, no vivimos nuestra vida, sino por aquel que murió por nosotros y resucitó. ¿Se entiende? Y esto no es, bueno, vamos, hoy lo decimos acá y mañana estamos todos, solo somos, no es mágica, no es así. Pum. Es ver nuestra necesidad de regar esa semilla que hemos recibido, esa vida nueva que tenemos. Esa vida nueva se tiene que abrir camino en nuestra carne. Nuestra carne tiene sus pensamientos, sus hábitos, sus deseos, ¿no? Y su pecado, y su vanagloria, y su ego, y tenés un monstruo. Y hay que hacerlo morir. Pero el espíritu que recibimos es un espíritu que nos guía, que nos acompaña, que nos enseña, que nos da un nuevo olfato, un nuevo gusto, una vista, un oído. Ya ahora sentimos, tenemos un corazón de carne, no de piedra. Y todo eso hace que nosotros estamos capacitados para vivir esta vida escondida. Entonces, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué es una manifestación gloriosa? Es una verdadera manifestación. Porque nosotros seremos resucitados con cuerpos incorruptibles, semejantes al de Él. Ese es el tesoro que halló en un campo. Sí, porque el que te va a resucitar es Jesucristo. El que tiene la vida y que va a dar recompensa es Él. Por eso cuando leímos recién en Mateo, que terminó diciendo el Señor, que vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Con sus ángeles vendrá y dará el pago. ¿Qué dice que va a pagar a los que perseveraron en mi nacer? No es, no es algo figurado, es algo real. Cuerpos glorificados significa cuerpos incorruptibles, cuerpos que no envejecen, no enferman ni mueren. Esos son cuerpos incorruptibles, de gloria. Y un par de versículos más, acá en donde leímos en Mateo 16, fíjense que le dice, después de decirle, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, esta única vida que tenemos, la vida del yo, del ego, del placer, del obtener, la vida del mundo, la vida terrenal, animal, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo es hallarla? No, en otro de los evangelios dice la salvará, la ganará. Sino, bueno, esta es tu vida. Cuando el Señor dice, si no fueron fieles en las riquezas ajenas, no siendo ninguna, dice como si no siendo riquezas verdaderas, ¿quién les confiará lo verdadero? Lo verdadero es lo que no va a perecer, las cosas eternas. Entonces acá lo dice, ¿no? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El otro día yo lo comentaba en Facebook. Decía, hay dos llamados. El llamado a ganar el mundo y el llamado a confiar en aquel que dijo, yo he vencido el mundo. Entonces el Señor lo venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Pegándole a todo así, haciéndose fuerte y ganando dinero y diciéndole, Señor, arrodíllense porque yo soy el Hijo de Dios. No. Nadie vio su gloria. Dice, ellos vimos su gloria como de unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero no era física. Dice que cuando leemos la profecía, lo veremos inatractivo para que le deseemos. No habrá aparecido en él, no tendrá nada de atractivo ni carisma. Entonces vemos que él fue pobre, fue una persona que físicamente no decía nada, y sin embargo, él tenía esa vida
escondida, ¿no? Y la vivió, y fue luz. Nosotros estamos en el mismo lugar. Podemos elegir entre ganar el mundo, no, ganar nuestra vida. Quiero mi parte de la herencia, dámela, y ir y hacer lo que queramos. O decir, no, quiero vivir la vida de Dios. Amén. No es mi vida, es la vida de Dios. Es una vida apasionante. Una vida que nos lleva de gloria en gloria. En esta vida. Pero es una vida escondida. Es una vida que los hombres no ven. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios. Pero el mundo no nos conoce. ¿Vos creés que vos cuando salís a la calle decís yo soy hijo de Dios? Te ríes. Si a vos te vimos el otro día, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿No nos pasa esas cosas? Pero bueno, esto es de alguna manera una vida que uno comienza, pero de a poco se hace ver. Se va manifestando. El Señor dice que creció en gracia y en sabiduría de niño. Hasta que llegó un momento que estaba en el templo ahí hablando con los ancianos y fue 12 años y él quedaba asombrado. Nosotros tenemos una palabra que no puede ser contradecida o contradicha. La sabiduría del Espíritu genera o un enojo o una burla, pero nunca es vencida. ¿Se va? La revelación del estudio y demás tiene que ver con comprender absolutamente todo lo que hay para poder comprar la tierra, para poder comprar el corazón. La tierra es el corazón del ser humano. Y para poder disfrutar del beneficio de tener el tesoro ese, hay que vender absolutamente todo lo que se levanta en el corazón, todas las cosas que están por sobre Jesucristo, venderlas, y es el precio que hay que pagar para poder disfrutar plenamente de Jesucristo. Amén. El precio que uno tiene que pagar. Vender absolutamente todo lo que hay en el corazón que no tiene nada que ver con Jesucristo, ¿no? Mirar todas las cosas de Dios. Amén. Un ratito respecto a lo que decías de Pedro. Hay unos versículos antes donde Cristo lo halaga a Pedro diciéndole que Bienaventurado de Simón, claro, que no te lo reveló carne y sangre. quien reveló la verdad que estaba diciendo en ese momento había sido el Espíritu Santo. Y un rato después viene el diablo y lo engaña. Digo, muchas veces a nosotros nos pasa que escuchamos al Espíritu y también escuchamos al diablo, ¿no? Entonces tenemos que estar bien alertas, digo, sobre esta situación de escuchar y darle bola siempre al Espíritu Santo para continuar en este camino. Amén. O sea, el ser discípulo de Jesucristo es andar como Él anduvo. Hablar lo que Él habló, pensar en lo que Él pensaba, amar lo que Él ama, ¿o no? ¿No es eso ser discípulo? Bástale al discípulo ser como su maestro. Si al maestro le llamaron Belzebú, a ustedes no esperen que los aplaudan. Pero todo eso nos llama a que esa vida es para que tengamos un banquete continuo. Como decía Sebastián recién, si nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, si nuestra comunión íntima es con el Señor, entonces vamos a estar meditando en su ley. Medita de día y de noche. Tiene en cuenta los testimonios, los juicios de Dios. Se va a hacer como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Están los que se ríen y los que se preparan. Noé, con paciencia, preparó el arca porque sabía, creyó al que le dijo, va a pasar esto. Punto. ¿Vos qué tenés que hacer? El arca que yo te digo. A nosotros que nos dice, tenés que aferrarte a mi hijo y a nadie más. Maldito el varón que confía en el hombre. Así que les recomiendo un estudio muy bueno
que compartió Sebastián, me lo hizo escuchar, de Adrian Rogers, y que habla de Enoc caminó con Dios y fue transpuesto y no vio muerte, y un poco del tiempo del fin. Nosotros cada día que se acerca, ¿no? Y lo importante de que realmente podamos dar fruto, porque el que tiene esta vida y se ocupa de esa vida va a dar fruto para Dios. Amén. Por eso en Hebreos también nos dice: salgamos fuera llevando su vituperio, frutos de labios que confiesan su nombre. Eso también es parte de, dice, salgamos a Él. Ante todo tiene que estar Jesucristo en nuestros pensamientos. A Él, si no, todo lo demás es secundario. ¿Se entiende? Si nosotros realmente no estamos mirando a Él, a su vida, a su ejemplo, a su palabra, todo lo que hagamos nosotros no tiene sentido. Así que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos.